Qué gusto saludarlos en Vértice Internacional. Soy Rina Musali y el día de hoy vamos a abordar una cumbre internacional de la mayor importancia, una cumbre de alto nivel en donde participaron algunos jefes de Estado y de Gobierno en el seno de Naciones Unidas y las delegaciones que están representadas en Naciones Unidas. Me estoy refiriendo a la cumbre de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, que es un compromiso global que adoptó la comunidad internacional para avanzar en metas internacionales en aras de alcanzar el crecimiento económico, el bienestar social y también la protección al medio ambiente. El día de hoy nos preguntamos sobre los principales logros y regresiones de la Agenda del Desarrollo Global, nos preguntamos sobre la problemática del financiamiento a la Agenda del Desarrollo y sobre la implementación de la Agenda 2030 en México. Les pido por favor que me acompañen. El mundo enfrenta una serie de crisis complejas e interrelacionadas. La crisis económica, el malestar social y el calentamiento planetario están poniendo en riesgo los sistemas de seguridad y paz en el mundo. La Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible son un esfuerzo de la comunidad internacional para delinear e implementar un plan de acción compartido y alineado entre gobiernos del mundo a propósito de eliminar la pobreza y el hambre, garantizar sociedades más saludables e inclusivas y enfrentar la pérdida de biodiversidad, la contaminación y alentar la transición de matriz energética. Esta cumbre de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, donde participaron jefes de Estado y de Gobierno, fue auspiciada por la Asamblea General de la ONU. Con el propósito de renovar el compromiso hacia el cumplimiento de la Agenda 2030 y los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, es que tuvo lugar una reunión clave de la comunidad internacional en el seno de Naciones Unidas. Una reunión de alto nivel para evaluar el progreso de esta Agenda del Desarrollo Global. Para conversar de este importante tema nos acompañan desde el Senado de la República el embajador Nathan Wolf, bienvenido, director general del COMEXI. Nathan. Muchas gracias por la invitación, Rina. Nos acompaña también Irma Cavazos, ella es coordinadora de la Unidad de Estudio y Reflexión del COMEXI sobre Cooperación para el Desarrollo. Irma, bienvenida. Gracias por la invitación. Y nos acompaña Viridiana González Uribe, ella es responsable del proyecto de transición energética justa de Iniciativa Climática. Bienvenida, Viridiana. Gracias por la invitación. Nathan, ¿cuál es la importancia de los Objetivos del Desarrollo Sostenible y de la Agenda del Desarrollo Internacional? Pues es una buena pregunta porque justo acabamos de celebrar la asamblea donde se tratan nuevamente estos y que fueron inicialmente propuestos por los líderes mundiales en el 2015, también en ocasión de una asamblea de Naciones Unidas. Y lo que buscan es erradicar la pobreza, tener un crecimiento incluyente de los diferentes sectores y cuidar el medio ambiente. Creo que son tres metas globales que encierran estos 17 objetivos y que ahora se hace un recuento a la mitad del camino de aquí al 2030. Irma, Nathan habla de los tres pilares del desarrollo sostenible, pero ¿realmente estamos entendiendo qué es el desarrollo sostenible? ¿Lo damos por hecho? Si nos puedes desagregar un poquito más esta información. Sí, mira, desarrollo sostenible es muy sencillo. Tienes la parte, vamos a decir, biológica del planeta, el medio ambiente, que hay que protegerlo, tanto en aire como en agua, como la biodiversidad. Tienes la parte de la sociedad, la diversidad cultural, el que las personas tengan acceso a recursos, a trabajo, a educación, y tienes la parte manufacturera de producción. Entonces, estos tres pilares, ¿cómo coexisten juntos y cómo no destruimos el planeta? Cómo buscamos que no haya pobres y bajar la pobreza lo máximo que se pueda, ¿con qué? Con lo que se produce y se comercia en el planeta. Entonces es bien importante, es como un triángulo con tres patas. Claro.
Eso es súper importante para desarrollo sostenible. Entonces, todo un correlacionamiento, Viridiana, una interdependencia entre estos tres propósitos. Sí, definitivamente. Yo en particular creo que también el concepto que tenemos ahorita estudiado o definido dentro de estos tres pilares también es algo que se ha ido actualizando también en función pues, de todo lo que hemos visto y la coyuntura internacional que está surgiendo, ¿no? También están surgiendo nuevas agendas que están relacionadas también con el desarrollo sostenible y que en 2015 no las teníamos tan contempladas, ¿no? Como el tema ahora de protección de datos, el surgimiento de tecnologías, ¿no? El cambio tecnológico exponencial. Estamos viendo las pandemias que si bien estaban contempladas también como pues dentro de esta dinámica más social del desarrollo sostenible, pues vemos que tiene un impacto en todas las áreas, en las tres dimensiones. Y entonces yo creo que justo este concepto de desarrollo sostenible, que es el que se ha estado estudiando constantemente y que ahora forma parte de un pilar importante de Naciones Unidas, es que justamente tengamos que abordar todas estas grandes problemáticas y grandes temas internacionales con esta perspectiva mucho más integral. Ahora, Natán, Irma, Viridiana, tenemos que alinear los objetivos del desarrollo de la agenda global con los planes del desarrollo nacional. ¿Ven una pugna entre lo nacional y lo supranacional o por el contrario son objetivos complementarios? A ver, los objetivos creo que son muy complementarios. El problema para que las políticas públicas se den es que cualquier política pública tiene que tener recursos asociados. Claro. Te pongo el ejemplo, en educación, uno de los objetivos es educación de calidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tener infraestructura educativa de calidad, tengo que tener maestros capacitados, tengo que tener alumnos que estén bien nutridos para que puedan asimilar bien los programas educativos y todo eso requiere presupuestos. Entonces, más que haya una pugna en estos objetivos, creo que lo que hay es un problema de financiamiento, sobre todo en países en vías de desarrollo. Hay algunos, y lo trataremos más adelante, temas como es cómo voy a producir con 0 emisiones, pero eso lo trataremos más adelante. Ahí sí pudiera haber disparidades entre la política internacional y la nacional. Natán. Y que creo que ese es el debate real que existe, o sea, los países que crecieron contaminando y los que quieren crecer ahora y les dicen que no pueden contaminar. Pero creo que es una realidad que no podemos obviar, que tenemos que enfrentar independientemente de esas diferencias de visión que pueden tener, sobre todo el mundo desarrollado y el no desarrollado. Entonces hay una falta de consensos prácticamente sobre la salud del planeta. Tenemos el tema de la pérdida de biodiversidad, la contaminación y el cambio climático, Viridiana. ¿Cómo hay consensos internacionales sobre esto? ¿Cómo estamos avanzando? Yo creo que en general también coincido completamente, la invitación más fuerte es que estas agendas no están peleadas ni tienen que competir entre sí mismas, ¿no? O sea, al final del día, el desarrollo sostenible lo que nos tiene que hacer una invitación dentro de la planificación y la programación de cualquier país, independientemente de cuál sea su nivel de desarrollo, es que hagamos políticas distintas, que sean más integrales, ¿no? Que sean más coordinadas, esta indivisibilidad de los objetivos. Definitivamente la biodiversidad, ¿no? La crisis de la biodiversidad, la crisis climática, todos estos grandes temas también requieren que tengamos ese pensamiento más sistémico, viendo también las otras dimensiones, no solo el ambiental, no solo verlo en silos. Creo que eso es lo más rescatable que tenemos del desarrollo sostenible y de la Agenda 2030 al final para esta política pública. Ahora, no olvidemos que esta cumbre de alto nivel en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas se vive en un momento de la invasión de Rusia a Ucrania, cuando ya se cumplen más de 500 días. ¿Cómo ha golpeado la agenda de securitización, la agenda de la guerra, la proliferación nuclear y todo el tema de la carrera armamentista a la agenda del desarrollo global, Irma? Sí, sí la ha golpeado y lo vemos en presupuestos y en dinero. Cuando uno ve los países desarrollados se comprometieron a dar recursos a los países en vías de desarrollo para financiar agua limpia, educación, en fin, los 17 objetivos o parte de ellos. Con la guerra en Ucrania, casi un 8%, 7.8% del presupuesto de cooperación se está yendo a Ucrania. Y si lo vemos por países, pues esos porcentajes pueden variar, pero en global ha habido una pérdida importante de recursos. Adicionalmente a eso,
COVID-19 le pegó a las economías más desarrolladas y a todo el mundo, y también los presupuestos disminuyeron porque hubo una caída fuerte durante 2020 y 2021 en la economía a nivel global. Entonces, estas dos combinaciones sí están afectando, vamos a decir, el financiamiento que llega a los países en vías de desarrollo para lograr avanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Disruptores en la escena internacional, Natán. Sin duda alguna, o sea, creo que el diagnóstico es el mismo para todos están conscientes de lo que se debe de hacer. Como comenta Irma, el problema son los recursos y esos distractores y cambio de prioridades. La guerra en Ucrania viene justamente a cambiar esas prioridades para muchos. Lo ven como la situación a resolver de manera inmediata y posponer los otros temas debido a la emergencia de Ucrania. Viridiana, ¿podríamos ver cuál es el costo, por ejemplo, del conflicto bélico en términos de educación, de salud? Digo, Irma ya dijo algo de datos, ¿pudieras complementar algo más? 100%, yo creo que sí se pueden conectar, creo que parte también del esfuerzo que se quiso hacer ahorita en la Asamblea General y en esta semana de alto nivel era justo tener estos eventos para abordar estas grandes temáticas y verlas también desde esta perspectiva, que no nos salga, ahora sí que no nos salgamos un poco como del track de la Agenda 2030 del desarrollo sostenible. Particularmente México ha impulsado desde el Consejo de Seguridad, por ejemplo, este concepto de paz sostenible, ¿no? O sea, que también son estos conceptos que vinculan las agendas de desarrollo sostenible con los temas de seguridad, que al final del día lo que nos invitan es a repensar estas cuestiones de conflicto de, pues no hay paz sin desarrollo, y al final del día si no hay condiciones de desarrollo también podemos asegurar la paz. Entonces creo que son agendas completamente vinculadas. Claro, además tenemos un Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que no tiene como prioridad el tema del desarrollo, sino la seguridad, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos invitar a la ciudadanía, al sector empresarial, a las ONGs a participar para poder cumplir los objetivos del desarrollo sostenible en general, digo, en diferentes países del mundo? Mira, en el caso de cualquier país o en el caso de México, lo primero es informarte. Claro. En estos 8 años que llevamos ha habido un gran desarrollo de datos y de bases de información que nos permiten ver cómo está México con respecto a otros países en desarrollo, y entonces para el ciudadano, para las empresas, es importante informarse. ¿Dónde lo pueden visualizar? En Internet. INEGI tiene una base de datos, la Cancillería tiene una liga que te lleva a la base de datos y puedes ver cada una de estas y cómo se han ido desarrollando y cómo la sociedad civil puede participar y las empresas también en ayudar vamos a decir, a empujar a que eso se logre. ¿Alguna otra idea, Natán, Viridiana? No, bueno, también tenemos el panel intergubernamental sobre el cambio climático, donde pueden realmente ver qué está pasando. Yo sí quisiera nada más hacer un poco de énfasis en que claramente esto va de la mano de la voluntad política. Y vimos hace poco también la reunión del G20 en la India, donde pues a lo mejor se puede hablar más de quién no estuvo, más de los que sí estuvieron. O sea, vimos claramente que Putin no fue, Xi Jinping no fue, entonces creo que esos son tipo de cosas que hablan de dónde están también las prioridades y los temas, desafortunadamente. Coincido completamente, yo creo que materiales hay de sobra en Internet, como mencionaba Irma. O sea, hay muchísimas agencias de Naciones Unidas, muchísimos actores también no oficiales, o sea, desde la sociedad civil, el sector privado, que han hecho esfuerzos justo para hacer manuales, guías, ¿no?, de implementación de los objetivos desde distintos sectores, pero lamentablemente luego se quedan en estas grandes bibliotecas virtuales, ¿no? Y entonces a veces cuando uno googlea resulta difícil, overwhelming, ¿no? O sea, entre tanta información, qué me sirve y qué no. Yo creo que definitivamente falta una campaña de comunicación muy fuerte, porque ahora sí que todos desde nuestra casa tenemos algo que podemos hacer en función de la Agenda 2030, y no se diga desde los sectores, ¿no? No es una agenda que puede ser únicamente implementada por los países. Pero dame un ejemplo. En particular, no sé, por ejemplo, en el sector privado ellos han hecho ya grandes esfuerzos también desde el Pacto Mundial de Naciones Unidas, que es esta agencia justo para, por ejemplo, hacer levantamientos de información al interior de las empresas sobre cómo sus propias cadenas operativas están impactando en cuestiones de derechos humanos, en cuestiones de derechos laborales, en cuidado al medio ambiente, ¿no? Si desechan toda la parte productiva a las comunidades y eso cómo les afecta y genera enfermedades, ¿no? Y entonces empezar a cambiar esos patrones
me resulta súper importante, pero lamentablemente eso se queda solo enfocado en las empresas que tienen acceso a esos espacios. Por supuesto. Irma, ¿algún otro ejemplo que quisieras compartir con la audiencia? Y mira, las empresas en México han avanzado muchísimo, empresas mexicanas en sus reportes anuales, ahí puedes ver exactamente y te ponen la operación de la compañía, en qué está promoviendo el desarrollo de los ODS. Entonces, sí es importante como ciudadanos y como sociedad que nos involucremos a ver, porque uno es ejercer el poder del consumidor. Oye, esta empresa está siendo responsable, tiene agenda de género, tiene derechos humanos en toda la cadena de... pues yo voy a comprar sus productos. Esta no está siendo responsable, dejo de comprar. Y esa es una muy buena señal del mercado y uno como consumidor hacia las compañías y hacia los gobiernos también, de lo que queremos como ciudadanos, ¿no? Para proteger el planeta y buscar tener menos pobres. Pues así es, una Agenda 2030 y 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible sumamente importantes para alcanzar el cumplimiento pues, de los propósitos de la Agenda Internacional. Vamos a un corte, regresamos. En 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de 17 objetivos globales, repartidos en 369 metas para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todas las personas como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible en la que se pone de manifiesto la interconexión entre los desafíos globales y la necesidad de abordarlos desde la esfera nacional. Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse al 2030. Estos objetivos son un llamado a la acción global y requieren la colaboración de gobiernos, empresas, sociedad civil y ciudadanos para lograr un mundo equitativo y sostenible para todas y todos. Con la trayectoria actual, el mundo fallará en alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible para el 2030. El plan de acción trazado por la comunidad internacional para asegurar avances en materia de desarrollo que han sido dislocados por las tensiones geopolíticas, la pandemia del COVID-19, el aumento de la inflación y las problemáticas económicas y ambientales que han exacerbado los conflictos regionales, nacionales y locales. Han pasado 4 años desde que se publicó el Informe Global del Desarrollo Sostenible en 2019 y el mundo está lejos de alcanzar la promesa del desarrollo global. De un aproximado de 140 metas establecidas, la mitad de estas presentan desviaciones moderadas o graves de la trayectoria deseada y más del 30% de estas metas no experimentaron avance. Peor aún, han generado retrocesos. Seguimos adelante con este diálogo para descifrar las claves de la cumbre de los Objetivos del Desarrollo Sostenible que tuvieron lugar en Nueva York. Natán, hace 4 años se convocó a la primera cumbre mundial de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, se hizo una primera revisión integral. 4 años después, ¿en dónde estamos? Yo creo que tenemos conciencia de que está el riesgo, sabemos dónde están los riesgos, pero no estamos actuando suficientemente. De hecho, a pesar de todas las advertencias, ya subió 1.1 grados la temperatura global, se habla del 2.5 originalmente, entonces digo, ya estamos también a la mitad del camino de esa temperatura que se debería de evitar. Entonces yo creo que hay que pasar del diagnóstico que todos tenemos claro a acciones concretas. Viridiana, son 17 objetivos del desarrollo sostenible y bueno, hay muchísima bibliografía y información al respecto. ¿Valdría la pena detallar? En cuanto a pobreza mundial, ¿hemos avanzado sí o no? Yo creo que según los informes justo de avances de los ODS que se generaron dentro de Naciones Unidas, el balance en algunos de ellos es positivo, en otros se ve un retroceso. En pobreza en particular no lo vemos tan
positivo, justo porque la pandemia y otros factores obviamente generaron un impacto muy fuerte en temas de protección social, de salud, que nos restaron, ¿no?, muchos años de avance. Yo coincido con Natán completamente, 4 años después el balance no es positivo, sino que por todo lo contrario vamos hacia atrás. Entonces es una llamada de atención a la acción global, Irma. Es correcto, y por eso vimos en la cumbre que los jefes de Estado y de Gobierno están, digamos, comprometiéndose a hacer acciones muy concretas en sus países. Y dependiendo de la región son las, vamos a decir, los retos que se tienen. Pero, por ejemplo, en la parte de pobreza y la parte de hambruna, la guerra ha sido de alto costo. ¿Por qué? Porque la zona de Rusia y de Ucrania produce granos y produce fertilizantes, y eso les ha tenido un impacto fuertísimo, sobre todo en países de África. Y los costos de los alimentos se han incrementado. Entonces, aquí la problemática que estamos viendo es una problemática en donde como que damos 2 pasitos para adelante y la pandemia y la guerra nos ha dado como un paso y en algunos casos 2 pasos para atrás. Hay algunos de los indicadores que han retrocedido a niveles por debajo del 2015, de la línea base. Y te voy a poner algunos ejemplos. No es todo el indicador, pero los subindicadores adentro. En el tema de salud, la pandemia hubo una disrupción en la cadena de las vacunas, entonces hay una problemática a nivel mundial, y México no es la excepción, en vacunas. Aquí ya tuvimos un problema con sarampión, pero a nivel mundial la malaria, que estaba prácticamente bajo control, la tuberculosis, que estaba bajo control, ha causado muertes. Entonces en salud tenemos problemáticas. En educación, y muy rápido te lo digo, porque esto yo creo que le toca a todos los ciudadanos. En un estudio que se hizo de más de 100 países, el estudio lo que muestra es que 4 niños y jóvenes de 5, que es una tasa muy alta, tienen o mala educación, o sea, perdieron capacidad de lectura, capacidad de matemáticas, y eso nos va a tomar un tiempo. A nivel internacional. A nivel internacional, claro, a nivel internacional. Sí. Ahora, yo creo que no todo debemos de ser tampoco la parte solo negativa. La parte positiva es que las reuniones se siguen dando, los líderes se siguen reuniendo, se siguen abordando y estudiando los temas, pues, de la lucha contra el cambio climático, la seguridad alimentaria, la pobreza y la equidad, la inclusión. El simple hecho de que ellos se reúnan y hablen de estos temas y se propongan proyectos es una luz de esperanza, pero sin duda tenemos que reforzar el paso y avanzar. Ahora, Viridiana, ¿cuáles son las metas que de plano no han registrado ningún avance? Y como dice Irma, que han retrocedido incluso a la base anterior al 2015. Yo creo que en general todos los temas medioambientales están presentando esa crisis muchísimo más fuerte, porque también hay que recordar que los indicadores que se establecieron como línea base para la Agenda 2030 se traían de otros acuerdos internacionales de biodiversidad, de cambio climático, de otras grandes cumbres, y mientras esas negociaciones también se encuentren un tanto atoradas o no presenten mucho avance por consenso internacional, eso también obviamente afecta al indicador de la Agenda 2030. Entonces, esas en particular yo diría que son aquellas de las que sí presentan mayor avance, pero coincido completamente con Irma, ¿no? O sea, las de educación, las de salud, todas aquellas que tuvieron un componente muy, muy importante y muy directo en la pandemia, inclusive las de igualdad de género con todo el tema de violencia al interior de violencia doméstica, ¿no? También generaron esos retrocesos. También es cierto que, como dice Natán, hay que ver también los balances positivos, ¿no? Se siguen generando nuevas fuentes de financiamiento al tema del ODS 17, ¿no? Cada vez estamos innovando más en cómo traemos nuevas fuentes de financiamiento que antes no se tenían contempladas para empezar a hacer estas alianzas y empezar a promover cada vez más fuerte acciones en favor de los ODS. También hay que considerarlo que muchos de estos países en 2015 tuvieron cambios de gobierno ahorita, o bueno, en los últimos años, y entonces siempre esos cambios de gobierno generan retrasos, porque pues es otra vez un poco esta cuestión de volver a definir prioridades, ¿no? Pero mientras esta presión siga por parte de la comunidad internacional, yo creo que los países
van a tener y van a poder seguir avanzando en estas agendas hacia 2030. A ver, Viridiana, tocas varios temas importantes, el tema del financiamiento, que ahorita pues vamos a regresar a él, pero a ver, Irma, Natán, digo, el tema de la equidad de género, ¿no? Ahí, Irma, bueno, los reportes de la ONU nos dicen que tienen que pasar más de 130 años para que podamos alcanzar, ¿no?, los indicadores de equidad de género. ¿Dónde estamos? ¿Dónde están tus grandes preocupaciones? Mira, ahí hay mucha diversidad dependiendo de las regiones. Si te vas a la región, Claro. por ejemplo, de algunas regiones de Asia, hay una gran disparidad y podrías decir que las mujeres todavía viven en el siglo XVIII, ¿verdad?, en cuanto a acceso. Pero ahí yo creo que hemos avanzado muchísimo en el tema de equidad de género. Hay muchísimas más mujeres en posiciones de mando, muchísimas más mujeres, más empresas están viendo los beneficios de tener mujeres no solo en posiciones directivas, sino en los consejos de administración, y eso está cambiando en economías desarrolladas y está permeando hacia las economías en desarrollo. Entonces, ahí creo que esta parte va muy atada de la mano con el tema de educación. Si les damos habilidades a las mujeres para que puedan acceder a estas posiciones, más políticas que sí se están dando en los países de género para poner cuotas, que yo, les soy franca, en un principio no me gustaban las políticas, las cuotas. Pero han dado resultados. Pero han dado resultados. Entonces vamos caminando, vamos por buen camino, lento, pero en la dirección correcta. Perspectiva de género, equidad de género, Viridiana. Yo coincido completamente y yo creo que un indicador súper fuerte de eso al tema de las cuotas y de los resultados que ya se están viendo, hablando, por ejemplo, y me adelanto aquí a lo mejor un poco con el tema mexicano, ¿no? O sea, el que hoy la presidenta de la Cámara de Diputados, de la de Senadores, del Tribunal, de la Suprema Corte, del INE, del INAI, y tengamos 2 candidatas mujeres que en un inicio, si bien se pudieron haber establecido por cuotas también al interior de estos mecanismos, pero que hoy son parte de una elección, ¿no?, dentro de estos mecanismos y que genuinamente estamos prefiriéndolas, ¿no?, como la propuesta que queremos, es un grandísimo indicador y que aparte sí forma parte de uno de los indicadores del ODS 5, ¿no? Entonces ahí seguramente México va a tener un avance súper relevante en este tema porque están tomando los puestos de decisión. Claro. Y yo nada más déjame agregar una cosa. México este año, el próximo mes, cumplimos apenas 70 años del voto de la mujer. O sea, todavía tenemos quizá abuelas que no podían votar, que todavía están vivas. Entonces, el avance ha sido realmente increíble en México en ese indicador. Sí, en la toma de decisiones políticas. Sí. Realmente es muy importante el avance mexicano. Pero antes de seguir adelante con el tema de México, que sí, por supuesto, vamos a comentar, hay otro tema, Natán, que preocupa a la comunidad internacional. México también es un país en desarrollo y no tenemos a veces financiamiento para poder cumplir con los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. Hay muchos países en desarrollo que están endeudados. ¿Cómo vamos a hacerle para realmente poder dar ese salto cualitativo? Ese es justo el reto, porque además luego países como México entramos en esta categoría en la que no somos desarrollados, pero ya tampoco somos sujetos de crédito. Y entonces justamente es un laberinto a veces sin salida en ese sentido de cómo ir financiando. Aquí creo que la sociedad civil, el sector privado juegan un papel muy importante en cómo ir avanzando en estos temas, en la concientización de la gravedad. O sea, todos sufrimos hace unos pocos años el tema de la pandemia y cómo estuvimos encerrados y no habíamos tomado conciencia de ello, pero el cambio climático viene a ser todavía, hacer parecer que lo que pasamos con el COVID es cosa de niños si realmente no lo atenderemos. Entonces, si hay muchos obstáculos, tenemos que encontrar el camino y conseguir el compromiso, sobre todo de las economías más grandes, para apoyar estas medidas. Pero la asistencia oficial para el desarrollo ha decrecido, Viridiana, ¿es así? Ha decrecido, sí, pero como comentaba anteriormente, ¿no? Existen ya muchas nuevas fuentes de financiamiento que se están explorando. También justo en la misma semana en la que celebramos, ¿no?, la cumbre ODS, también fue la cumbre de financiamiento para el desarrollo de forma paralela. Ahí se definieron nuevas formas, ¿no?, nuevas alianzas, todo este tema y esta tendencia que está surgiendo de los bonos sustentables, ¿no?, de cómo empezamos a etiquetar de forma correcta
que cuando tenemos políticas, planes, acciones que vayan orientados hacia cualquiera de los objetivos de desarrollo sostenible, entonces van a tener unas tasas preferentes de interés, ¿no? Entonces se les va a dar ciertos incentivos para que obviamente se vayan a donde tienen que ser ocupados, porque como dice Natán, o sea, estas agendas llegaron para quedarse y van a tener que ser una prioridad sí o sí de todos los países. Y ahí entra el sector privado y la parte social, el sector social también. Pero el sector privado, con estos incentivos, vamos a decir, de menos tasas si me estoy comportando adecuadamente con respecto al medio ambiente, si utilizo energía renovable, ya hay barreras al comercio que no están claras, pero que parece en Europa, en Estados Unidos, por cuestiones de medio ambiente, y eso manda las señales a los entes productivos, tanto en el sector agrícola como en el sector manufacturero, de que tienen que disminuir sus emisiones. Aquí los gobiernos solitos no vamos a poder salir únicamente con políticas públicas. Hay que jalar al sector productivo, y creo que las decisiones que se tomaron de financiamientos interesantes y de mandar señales correctas a los mercados de si te comportas con menos emisiones, vas a tener acceso a crédito más barato, y si eres buen productor con menos emisiones, también te vas a poder acceder a mercados interesantes a nivel internacional. Ahí no se nos debe perder la oportunidad del poder del consumidor que tenemos, viendo qué tan responsables son las empresas. Y de verdad es muy importante. Yo he visto en los últimos 15 años grandes cambios de empresas porque los consumidores deciden no consumir, sobre todo en países desarrollados. O sea, consumidores con causa, por así decirlo. Exactamente, claro. Consumidores con causa, en donde estás dispuesto a lo mejor a pagar un poquito más, pero sabes que el plástico del envase se reutiliza, que no tienen desperdicio, tanto desperdicio de materiales porque los reusan, que la energía que utilizan un porcentaje importante es renovable. Este tipo de cosas son las que hay que buscar, porque sí tenemos poder de mandar una señal, aunque pensemos que no es así. Claro. Natán, ¿estás de acuerdo con lo que dice Irma? Completamente, creo que hay soluciones verdes y creo que las empresas están tomando conciencia de ello, y los consumidores también tenemos que tomar conciencia de ello, y como comenta Irma, aunque nos cueste un poco más, es nuestra forma de contribuir a todo este fondo de recursos que son necesarios para poder mitigar el cambio climático. Ahora, cuando hablamos del financiamiento para el desarrollo, no nada más estamos hablando, Viridiana, de incrementar los presupuestos, ¿no?, a nivel de la política pública global, sino también de reformar el sistema financiero multilateral, que es un gran debate a nivel internacional. ¿En dónde pondrías los acentos? Yo definitivamente lo pondría a la hora de la alineación de los programas presupuestales de muchos de los países a la Agenda 2030, ¿no? Inclusive el propio Hacienda en México ha intentado hacer este tipo de ejercicios con mucho éxito también, o sea, de empezar a etiquetarlos, yo creo que es una parte importante, pero la otra también hay que pensar, y muy de la mano con lo que venimos comentando, que todos los países tienen retos y realidades completamente distintas, ¿no? Y entonces, en la medida en la que los países empiecen a identificar cuáles son aquellas áreas urgentes de acción, ahora sí que de donde más les duele y donde más requieren ese recurso, esa participación, esa alianza público-privada, ese fortalecimiento de capacidades, no porque financiamiento, hablemos de todas las fuentes de financiamiento. Yo creo que en la medida en la que eso quede bien identificado, va a ser mucho más fácil que ellos puedan atender estos eventos y decir, necesito A, B y C. Sí. Claro. Yo nada más diría que los más afectados son los que tienen luego menos capacidad de uso de recursos. O sea, tienes todos los países insulares que literal su existencia territorial está en riesgo por el cambio climático, o los países africanos con poco acceso a la comida. Por supuesto. Ahora, ahí entra creo que también el tema de la ciencia y tecnología. Digo, estamos en un momento de cuarta revolución industrial, de un parteaguas tecnológico, comunicacional. ¿Cómo nos puede ayudar la ciencia y tecnología, Natán, por ejemplo, para empezar a enfrentar con mayores elementos los objetivos? Son justamente esas soluciones, es el ya no usar combustible, hidrocarburos, el optar por energías renovables. Sin duda hay costos un poco más elevados para unas situaciones, pero ahí es donde creo que los gobiernos pueden hacer mucho,
porque sí sube el costo de ciertos rubros, pero te disminuye por mitigar el cambio en otros sectores que te pueden tener un mayor costo. Sin duda la innovación, digo, me considero que no soy experto en el tema, pero en noviembre nadie sabía lo que era la inteligencia artificial y ahora ya tenemos casi todos en nuestro celular herramientas y apps de inteligencia artificial que está cambiando todo aceleradamente. Entonces, en ese sentido sí soy muy optimista. Claro. Irma, ¿tú ves que la ciencia y la tecnología es como un elemento transversal que sí puede ayudar a los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible? Yo pienso que sí. Ahora, ahí hay mucho que hacer en la parte de cooperación internacional. Para que haya cooperación y la tecnología pueda pasar de países desarrollados a países en desarrollo. Y para esto se requieren las universidades, los científicos, los jóvenes involucrados en estos proyectos de tecnología. Y déjame te pongo ahí un tema con educación. Entonces, ¿cuáles son esas habilidades que les tenemos que desarrollar a los alumnos para que puedan captar digamos, y no tiene que ser algo súper avanzado, pero para que puedan participar de estos desarrollos tecnológicos? Y ese es un gran reto y es cooperación internacional, que creo que también se habló y se discutió y espero que llegue a buen puerto. Claro. Bueno, hablamos del buen puerto y cuáles son los resultados de esta cumbre viridiana, porque ahí se habló de $500,000 anuales, lo pidió el secretario general, ¿esto ya se materializó? Yo creo que obviamente la instrucción es muy clara, ¿no? El secretario general es, aquí firmamos esta declaración política que contiene ciertos principios de hacia dónde debemos de caminar, que definitivamente es un buen paso, pero vamos a tener que ver cómo se desarrolla esto en todo el periodo de sesiones de la Asamblea General, ¿no? Cómo ya llegan las agencias con esta instrucción del secretario general, cómo ya llegan los países con acciones muy concretas de ya identificamos cuáles son las problemáticas y estas son las soluciones que tenemos que implementar para acelerar el progreso. Yo creo que esto no va a acabar solo en esta cumbre ODS, que definitivamente forma parte de todo el proceso de seguimiento y examen de la Agenda 2030, sino con todo lo que vamos a ver de aquí a, por ejemplo, en 2024 con la Cumbre del Futuro, ¿no? Sí. Que también es parte de estos esfuerzos de sigamos encontrando estas nuevas agendas, sigamos encontrando qué es lo que tenemos que hacer de forma más urgente. Entonces va a ser muy interesante seguir qué es lo que plantean de forma muy concreta para que no se quede solo en este compromiso y esta buena promesa, ¿no? De nos reunimos los países para erradicar nuevamente la pobreza, ¿no? Hay que verlo eso materializado en cosas concretas. Como dijo Natán, es decir, sin voluntad política, Natán, no llegamos a ningún lado. Exacto, todo se queda en buenos deseos, el diagnóstico la verdad es que lo tenemos y se repite constantemente, las cumbres se dan y es bueno que se den y que hablen, pero hay que pasar a la acción y hay que pasar a la acción desde todos los sectores, de los gubernamental, la sociedad civil, el sector económico de cada lado. Y claro que hay costos y te va a costar a veces más caro usar cierta tecnología en vez de otra y hay que avanzar en eso aunque el costo sea mayor. Pero ahí creo que los gobiernos están muy sensibilizados. Hemos tenido un año caótico de fuego, inundaciones, sequías, que han generado grandes costos en infraestructura, grandes costos de pérdida de vidas, y creo que se conjuntaron las estrellas y eso hace que los países se muevan más a la acción más rápidamente. Ahora, depende de que cada país, y lo vamos a ver más adelante, vea dónde están sus áreas de oportunidad y cómo jalo esta cooperación internacional, cómo llego a acceder a estos recursos que se van a estar dando y los utilizo de manera eficiente. Y vamos a ver variaciones de un país a otro, definitivo. Ahora, Viridiana, tú trabajas en la iniciativa climática. Hoy se habla de hervidero mundial y eso lo dice Antonio Guterres, es decir, pasamos del calentamiento global al hervidero mundial. ¿Eso está presionando la toma de acción política? Yo creo que a nivel internacional definitivamente, y va a ser algo muy importante que vamos a tener que ver y va a ser un momento clave la COP28, ¿no? Ahora de cambio climático que va a suceder
en Dubái a finales de año. Yo creo que ahí es donde realmente vamos a ver si es cierto que llegó el mensaje de que estamos en este punto de ebullición global, que ya estamos sobrepasando los límites de la Tierra y que si no se toman acciones urgentes contra la crisis climática, porque ya no se habla de cambio climático, ¿no? Crisis climática, entonces ahora sí vamos a ver escenarios completamente catastróficos. Y ahí yo quisiera como implementar un tema que mencionaba Irma, ¿no? Que decía, es que se alinearon las estrellas. Yo creo que en realidad es que ahora las consecuencias y los impactos del cambio climático ya también los estamos viendo en países del norte global, ¿no? Las inundaciones que sucedían en Alemania, los incendios forestales que sucedían en Estados Unidos. Nevada, ¿no? Y entonces, claro que eso pone otro nivel de presión, porque ya no es los isleños que los tenemos ahí todos los años en un nivel de vulnerabilidad altísimo. Ahora la crisis climática está llegando en todos lados. Ahora, ¿qué esperamos después del 2030? Digo, faltan prácticamente 7 años. ¿Qué ves en la agenda? Natán, no sé, nos vamos a ir al 2050, al 2040. ¿Cuál es la perspectiva de la comunidad internacional? Es que el problema es que luego ya no nos vamos a poder ir. Ese es realmente el problema. O sea, la gente a lo mejor no toma la conciencia de lo que eso significa y puedes haber crisis muy puntuales, pero cuando el mundo en el que vivimos es la casa de todos, y lo que afecta a los países pobres también afecta a los ricos, y como dice Viridiana, o sea, los incendios en Hawái que se vieron últimamente eran atroces. Entonces, creo que de ahí es ese llamado ahora sí a la cooperación de, no es que yo tengo que crecer a costa del cambio climático y tú ya creciste y no, es colaboremos todos. O sea, la casa no reconoce ni las fronteras políticas, ni de Naciones Unidas, ni de nada. Entonces, tenemos que trabajar todos juntos. Más allá del 2030, ¿qué ves, Irma? Más allá del 2030 veo que los gobiernos en estos 7 años se van realmente le van a poner recursos, porque la pérdida de infraestructura ha sido enorme. Entonces, le van a poner recursos y se van a poner, vamos a decir, la cooperación internacional va a tener un cauce. Yo soy bastante optimista, así como pasó con el Plan Marshall y que hubo un desarrollo. Yo espero que en estos años, mira, estos 8 primeros años fueron mucho de datos, no había información. Ahorita ya tenemos información, vemos que damos pasos hacia adelante y hacia atrás, y con eso se toman decisiones. Y además de la información, tenemos al planeta gritándonos que no le gusta lo que estamos haciendo y teniendo costos altísimos en temas de infraestructura y de vidas humanas. Entonces creo que esto nos va a llevar a un 2030-2050 de mayor cooperación, no voy a decir que se caen las barreras de los países, pero ya lo empezamos a ver desde que hay internet, que hay cooperación científica, va a haber más cooperación entre los gobiernos y entre las universidades, y eso nos va a llevar con la tecnología a un mejor uso de nuestros recursos. Me llamó la atención lo que dice Irma, Plan Marshall, Viridiana, lo dice Gustavo Petro, es decir, necesitamos un Plan Marshall para combatir el calentamiento global, sobre todo en América Latina, necesitamos ayuda en América Latina. Sí, definitivamente en los foros internacionales se ha dicho mucho, ¿no? Que ya no se están resolviendo estas grandes causas, se está poniendo inclusive en duda el multilateralismo. Sí. Yo también confío, al igual que Irma, que hay que confiar en las instituciones y hay que confiar que en momentos de crisis, ¿no? Es donde normalmente, y lamentablemente, digo lamentablemente porque no tenemos por qué llegar a ese punto, donde se genera normalmente la mejor cooperación, las mejores condiciones para que obviamente los países tengan este llamado de acción y digan, no podemos seguir así porque entonces está en riesgo nuestra casa, ¿no? Todos nuestros recursos, la forma en la que existimos. Entonces yo también confío que de aquí, si no son los objetivos de desarrollo sostenible, mínimo sí estamos sentando la base súper fuerte de que no podemos seguir generando política como la generamos, que no podemos seguir haciendo alianzas tradicionales como las que generamos, necesitamos cambiar la forma en la que atendemos estos temas globales. La clave de name of the game, como dirían, es cooperación. Creo que aquí en realidad es cooperación, cooperación, cooperación en todos los ámbitos, financiamiento, tecnológico, educación, diferentes sectores de la sociedad entre los diferentes países. O sea, no se va a poder atacar esto si no hay cooperación. Bueno, pues vamos a un corte, regresamos, no se vayan, seguimos adelante en el programa.
En los últimos 3 años, la pandemia del COVID, la guerra en Ucrania y los desastres relacionados con el clima han hecho flaquear aún más los avances en el cumplimiento de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. La evaluación preliminar de las 140 metas sobre los que se dispone de datos indica que el cumplimiento de los objetivos es una excepción y no una regla. El informe del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, señala que solamente el 12% están encaminadas. Más de la mitad, el 58%, aunque presentan ciertos avances, está moderada o gravemente desencaminada y un 30% no han avanzado nada e incluso han involucionado. Esta evaluación subraya la urgente necesidad de intensificar los esfuerzos para garantizar que estos objetivos mantengan su rumbo. Faltan 7 años para dar cumplimiento a la Agenda 2030, aquella hoja de ruta que promete políticas públicas transformadoras para asegurar la prosperidad económica, la inclusión social y la cohabitación sostenible con el planeta. Sin embargo, los países en desarrollo, quienes enfrentan una crisis de deuda externa, no podrán dar ese salto cualitativo sin la movilización de recursos e inversiones de los países industrializados. El financiamiento para el desarrollo resulta clave para dar cumplimiento y revertir los obstáculos que enfrentan la mayoría de los países pobres y más vulnerables. En este contexto, México, como poder medio, debe de renovar su compromiso con el cumplimiento de la Agenda 2030. Gobiernos estatales y locales requieren de acompañamiento, empoderamiento de capacidades y de la construcción de alianzas multiactores para avanzar con las metas del desarrollo sostenible. Seguimos adelante analizando la cumbre de los Objetivos del Desarrollo Sostenible que fueron y que se llevaron a cabo en el marco de Naciones Unidas. Viridiana, si metemos nuestra mirada en la implementación de los Objetivos del Desarrollo Sostenible en México, ¿cuáles son los grandes éxitos y retrocesos que miras hasta ahora? Yo sinceramente creo que uno de los más grandes es que somos uno de los pocos países, porque en realidad creo que no llegamos ni a 20, que tenemos 3 informes nacionales voluntarios que presentamos ante Naciones Unidas con informes de avances desde 2015 hasta 2021. Eso es un gran avance porque muestra la voluntad política obviamente que ha tenido el país. 2, tenemos una arquitectura institucional súper sólida, un Consejo Nacional, comités de trabajo de la Agenda 2030, existen comités en los 32 estados, o sea, es algo que está muy internalizado en México. Y yo creo que también uno de los balances más importantes y que vamos a tener que empujar hacia adelante es que ahora con este cambio, esta campaña, ¿no? Y el cambio de gobierno representa un gran momento para insertarlos desde el inicio de la programación nacional. Entonces yo creo que ante estos balances va a ser muy importante que pasemos esta estafeta y digamos, nos quedan estos 8 años, es un gran momento para insertarlos en el Plan Nacional de Desarrollo, en los programas sectoriales, ¿no? En toda la arquitectura del Gobierno de México para que podamos empujarlos de forma más concreta. A mí me gustaría como que subir el costo político, porque además quien vaya a dirigir el país, la próxima presidenta, como se puede ver, de México, es quien llegará al final de estos del 2030 con la dirigencia del país. Claro. Entonces, que quien sea que ocupe el más alto puesto político del país tome conciencia, como dice Viridiana, de eso y se hagan las medidas que aún faltan por hacer dentro de México. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con mis colegas. México ha avanzado muchísimo y es de los países que ha avanzado mucho en la parte de datos y de seguimiento y de indicadores. Y eso ha permitido que las empresas se sumen al esfuerzo, que la sociedad civil se sume al esfuerzo y creo que eso, como dice Natán, lo tenemos que continuar. Sin embargo,
en áreas. ¿Cuáles son áreas que no necesariamente por desinterés de políticas públicas, sino por toda la cuestión de COVID y todo lo que hemos vivido alrededor? Creo que el tema de educación hay que ponerle especial interés, el tema de salud requiere especial interés también, y los temas de medio ambiente, sobre todo en pérdida de biodiversidad y en pérdida de espacios de áreas verdes. Y ahí la sociedad tenemos muchísimo que decir en estas áreas. Entonces yo espero que quien quiera que llegue a la presidencia tome y abrace esta información que ya se tiene, la continúe y le ponga foco a estas Y también es variables. importante comentar que el Congreso mexicano ha tomado cartas en el asunto. Tenemos una comisión especial de seguimiento a la implementación de los Objetivos del Desarrollo Sostenible y también un grupo de trabajo dentro de la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias a Viridiana, a Natán y a Irma por acompañarnos. Hacemos un corte, regresamos. México tenía un índice de cumplimiento del 70% en los Objetivos del Desarrollo Sostenible, de acuerdo con datos divulgados en septiembre del 2021 por el Centro de Información de la ONU en México. Ya logró 16 de las 122 metas de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, para las cuales cuenta con datos comparables. Y según las tendencias de la OCDE, se espera que para 2030 cumpla 5 metas más. México cumplió con las metas destinadas para garantizar que su población alcance un nivel de vida digno. Sin embargo, el combate a la reducción de las desigualdades, el crecimiento inclusivo y trabajo decente, la industria, innovación e infraestructura y la vida de ecosistemas terrestres requieren de más empeño, como también la generación de energía renovable. El punto más sintomático es en el objetivo 16 sobre la paz, pues el número de homicidios sigue siendo muy alto. Me despido de ustedes, soy Rina Musali, los esperamos en Vértice Internacional todos los martes y sábados por el canal del Congreso.